¿Con qué edad tú creas tu primera opinión política? ¿Mm? ¿Con qué edad tú creíste que un candidato era mejor que otro? ¿Mm? ¿Fue con 1 año de edad? ¿Con 2? ¿Con 3? ¿4? ¿5? ¿6? ¿7? ¿8? ¿9? ¿10? En general fue en la adolescencia, ¿eh? O sea, tu opinión política se forma entre la adolescencia y tu salida de la universidad. ¿No es eso? Ahora, esto quiere decir que la opinión política, ella ingresa en tu universo de conciencia como una especie de espuma que cubre una materia inexistente, en el fondo existente, una espuma encima de un océano. ¿Qué es lo que tiene? No fue ninguna propaganda política que te convenció, fueron hábitos que se inculcaron en ti desde niño a través de la influencia familiar, de la televisión, de la radio, del cine, por todos los medios de comunicación, los dibujos animados que tú viste, las cosas que tú jugabas, fue eso. ¿Para dónde todo eso te va dirigiendo? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es el cuerpo de valores que eso transmite y que te está creando hábitos? Pero tan pronto puedes crear una opinión política que diverge de los representantes del mundo oficial, pero a decir verdad, el mundo oficial ya se formó en tu cabeza. Nadie escapa de eso. Entonces, quiere decir, la norma de los marxistas de que la ideología dominante en la sociedad es la ideología de la clase dominante es correctísima. La clase dominante domina educación, medios de comunicación, arte espectáculo, publicidad, domina los consultorios psiquiátricos, psicológicos y así por delante. Cada orientador pedagógico que tú tienes refleje sobre ahí la idea dominante, claro. ¿De dónde vienen las ideas dominantes? Bueno, vienen de quien tiene dinero para difundirlas, que es la cosa más obvia del mundo. Si tú te preguntas, ¿hubo alguna época en que una vasta propaganda anticomunista dominó el Brasil? Respuesta, nunca, nunca. El anticomunismo siempre fue minoritario, siempre fue la excepción y nunca la regla. La regla era tres cosas. Tú tienes, en primer lugar, el comunismo. Segundo lugar, el comunismo disfrazado, sobre todo bajo nacionalismo. Nacionalismo comunista, el brasilero difiere de todos los nacionalismos del mundo. En todo el mundo consiste en el orgullo nacional, el orgullo de los hechos pasados, de las victorias, de batallas vencidas, de los grandes descubrimientos, de grandes construcciones arquitectónicas, de la filosofía, de todo eso es motivo del orgullo nacional a base de nacionalismo. El nacionalismo brasilero está basado en odio a Estados Unidos. No necesita tener orgullo de nada. En la verdad, en realidad, no les gusta el Brasil, pero les gusta menos que Estados Unidos. Comunista no le gusta Brasil, pero odia a Estados Unidos. Entonces, este nacionalismo, que también es inspirado por el Partido Comunista, pero que no se presenta como comunismo, es la doctrina de lo que fue el PTB de Getúlio Vargas y luego se convirtió dominante en nuestro MDB, partido creado por la dictadura para representar a su propia posición en esto. Entonces, evidentemente que entre los nacionalistas existe un bando de comunistas, el típico comunista encargado de mantener el discurso nacionalista, antiamericano. Eso es lo que es.
Entonces nunca va a eh, hablar del comunismo. Es un miembro del partido y nunca va a adherirse al comunismo. Va a quedar con discurso antiamericano y este discurso antiamericano pervade la cultura brasilera. Tú no puedes leer los libros de Monteiro Lobato sin ser influenciado por esto. Bertrand Enosa, esa cosa toda. Tú no puedes um, leer literatura brasilera, de Chamaro, sin ser influenciado por eso. Tú no puedes ver la novela Carmela Carmela, no la puedes ver. Las novelas de Globo sin ser influenciado por eso. Entonces, esto está por todas partes y el material que viene de los Estados Unidos, a partir de los años 60, industria de arte espectáculo en Estados Unidos cambió bastante y se transformó en una fuerza ostensivamente antiamericana. Antes no era así, ¿eh? Claro que había elemento antiamericano presente, pero era más discreto, siguiendo la famosa regla de John Hardbolsin de no hagan lo que los comunistas, hagan cosas normales, pero metan ahí una cosita comunista. En todos los años 40, 50 lo hacen así, pero en los 60 cambió. Con la revolución de 68, todo eso, yo ya probé en mi libro, que todavía no lo he terminado, pero que he leído varias partes para ustedes, que las ideas de 68 no son de 68, vienen de mucho antes. Aquella idea de Ventura que es una cosa de una estupidez que solamente un intelectual de izquierda carioca puede pensar en una cuestión así. Las ideas de 68 tienen muchos orígenes. Uno de ellos, ya les expliqué, no tiene nada que ver con comunismo, viene de la escuela tradicionalista de René Guénon, de la superioridad de Oriente, de la civilización oriental. Toda esa tontera vino con los guénonianos, ¿eh? Si tú quieres votar una civilización, no basta con querer criticarla, tú tienes que tener un antimodelo para ofrecerlo como alternativa. Entonces el antimodelo es la China, las tribus indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es establecer la civilización de Occidente, como decía Guénon, es apenas, como decía Guénon, una deformidad occidental. Entonces yo no creo que alguien en la izquierda haya dado una vida más sustantiva al movimiento comunista que René Guénon. Claro que él no era comunista, odiaba el comunismo, pero la vida no es como nosotros desearíamos. O sea, que tú seas capaz de controlar los efectos de tus palabras y tus obras es una capacidad muy limitada que solo tienen los grandes genios, tienen eso de una manera, razón muy pequeña. Si tú piensas bien cuáles fueron los efectos de varias filosofías a lo largo del tiempo, tú verás, por ejemplo, que Aristóteles fue el hombre más inteligente de la antigüedad y él solo vino a ejercer una influencia efectiva en mitad 1600 años después de su muerte. ¿Será que él esperaba eso? En un lugar que él ni conocía. Si tú le dijeses a Aristóteles que, mira, tú vas a influenciar a unos tipos en la Universidad de París, él te va a decir, ¿qué es eso? ¿Y dónde queda ese tal de París? Entonces eso quiere decir que el destino de la Aristotelía fue imprevisible para el mismo Aristóteles. Platonismo es la misma cosa, el destino de marxismo. Si tú le dijeras a Karl Marx, de aquí a 150 años tú vas a ser la gran fuerza intelectual por detrás de los grandes capitalistas. Tú le vas a dar un refuerzo a ellos que ellos pidieron al demonio día y noche y fuiste tú el que le dio. ¿Él lo iría a creer? No, claro que no. Él jamás lo podría haber previsto. Eso del Karl Marx, pero estuve leyendo algo de Karl Marx. Nunca le achuntaba a reacción alguna.
Todo lo que él creía que iba a suceder nunca sucedía. Sucedía lo contrario. Y la gente lo sigue estudiando creyendo que él les va a decir lo que va a suceder en el futuro. Hay libros que intentan restaurarlo. Pero Karl Marx, en el fondo tenía razón, pero tan fondo que tú no conseguirías encontrarlo. Entonces es difícil que tú preveas esas cosas. Y si tú le dijeras a René Guénon, mira, todo lo que tú estás diciendo va a dar un refuerzo tremendo a la izquierda radical americana. Y por lo tanto, para el gobierno comunista de China, Guénon creía que China jamás sería comunista, que la espiritualidad china era muy buena, lo que prueba que él jamás. Entonces, pero el hecho es que eso sucedió. Vale mostrar cómo son antiguas las ideas de 1968. No hay ninguna idea nueva ahí, pero fueron ideas que circulaban en pequeños grupos de intelectuales. Solo en 68 se convirtieron en movimiento de masa. Y uno de esos movimientos fue el antioccidentalismo en arte y espectáculo. Entonces, nosotros que estamos acostumbrados con esa idea de que los indios son todos sabios, cada indio es un nuevo Platón, mientras que el blanco apenas es un borracho violento que sale violando a las mujeres indígenas, prendiéndole fuego a todo. Y esa idea ya se incorporó, es normal. Nosotros tenemos eso en el sangre. Yo no, yo soy de una generación anterior, pero ustedes que entraron en un mundo a partir de los años 60, 70, 80, que vieron esas cuestiones día y noche y puedes decir, pero yo soy conservador, pero no, tú no eres conservador, cosa ninguna. Tú tienes opiniones políticas conservadoras. Y es el fondo de tu alma, ¿qué es lo que es? Claro que no. Para hacer eso tú necesitarías hacer una psicoanálisis, un análisis en profundidad. Y mira, todas las personas que están ahí dando, hablando, opinando, de combatir el izquierdismo, hablando contra el gobierno de Venezuela, Cuba, ¿tú crees que ellos hicieron esto? Tú estás jugando conmigo. Yo sé que no. ¿Por qué? Porque yo lo hice. Y llevo 40 años. O sea, yo tuve la potencia de cambiarle la opinión. Yo no hice mis opiniones políticas antes de haber hecho un análisis en profundidad mío y de ver cómo mis acciones repercutían, estaban relacionadas con la cultura moderna. Pero bueno, esa influencia viene mucho antes de los años 60. Yo creo que vendrían unos 100 años antes de los años 60. Pero tiene apenas 100 años de antecedencia, no, mijo. 200. Es toda la cultura moderna. Ella existe para la destrucción de qué? No propiamente de Occidente. Eso aparece después. Destrucción del cristianismo. Una cosa muy simple. Y cuando yo hablo de toda la cultura moderna, es prácticamente toda. Pero toda, así, la parte de ella que llega en los medios, en el sistema de enseñamiento, arte, espectáculo. Claro que cuando tú vas en la esfera de la alta cultura, los grandes pensadores, ahí no es así. Por ejemplo, Shakespeare no tiene culpa alguna de esto, Dostoyevsky no tiene culpa alguna de esto, Goethe tiene un poquito, Kant tiene un montón, pero en general Schelling no tiene culpa ninguna, Leibniz tampoco, la altísima cultura está libre. Pero la cultura que llega al populacho, sobre todo al populacho universitario, no al analfabeto, no de la empleada doméstica, no de un trabajador, no, estoy hablando de la masa popular estudiantil. Mira, la masa estudiantil es lo que compone. ¿Quién es el que sale como mal? Por ejemplo, los nazis salieron pegándole a los judíos, quebrando. ¿Fueron viejos que hicieron eso? No, fueron los muchachos de 17, 18 años que hicieron eso, no los viejitos.
El padre de familia tampoco hace esas cosas. ¿Cómo va a salir destruyendo tiendas? ¿Para qué? Los grandes movimientos ideológicos violentos, fascistas, anarquistas, comunismo, todo es cosa de jóvenes. Y todo lo que tú ves ahí de manifiesto, la incorporación de la cultura moderna en esos fenómenos, del elemento, digamos, anticristiano, revolucionario, negativismo, es cosa de la cultura moderna, está todo ahí. Y mira, esta cultura fue la que crió tu mente, mijo. Yo recuerdo una vez que yo dije que esa música tipo, ese rock bayolán hacía mal para las personas. Ah, no, no. Conservadores que quedaron con ganas de discutir. Yo mostré el libro de aquel médico. Él era un instructor de danza, además de médico, y él fue viendo que el desempeño de los alumnos iba empeorando, empeorando, empeorando. Y él fue a estudiar lo que estaba sucediendo. Y dijo, la música es la que está acabando con esos cabros. El libro fue publicado después en Brasil. Esos nombres que son impronunciables, pero es música, no sé qué y personalidad. Recomiendo altamente ese libro. Y verás cómo esas cosas son importantes. El oído no se da cuenta que el tipo de música que está acostumbrado a escuchar neutraliza las opiniones políticas que él tiene. Porque él tiene opiniones políticas respecto a política, pero en la vida de él está colaborando para el otro lado, en sus actitudes diarias, en sus elecciones de ropa, comida, compañía, de todo, todo, todo está del lado de la revolución y al momento de votar escogen al candidato conservador y con eso esperan ganar la peleita. Y mira, yo les digo esto porque el primero que se dio cuenta de esto fue Stalin y después Antonio Gramsci. Stalin creó la ofensiva cultural soviética en los años 20. Él entendió que la, lo principal era la actuación en la cultura, no en la propaganda política. Tanto que Stalin instruyó el Partido Comunista, algo del americano, para que se olvidara de los proletarios. Porque lo que tú tienes que hacer es ganar la simpatía de la gente formadora de opinión, de los intelectuales, de los jueces, del... Eso es lo que tú tienes que ganar. Si tú vieras cómo está Estados Unidos hoy, tal vez ya está casi comunista, pero ¿cómo sucedió eso? El país más anticomunista fue así, siguiendo la fórmula de Stalin. No fue haciendo propaganda política, santo cielo, fue cambiando valores, reacciones, actitudes refleja en la base de la sociedad, los valores de la vida cotidiana, los sentimientos básicos, las reacciones espontáneas. Es ahí donde está el asunto. Y cuando hablamos de cultura, esto es cultura. ¿Se entiende? La cultura no es solamente em, producir libros, charlas, etcétera. No, es moldear las personalidades desde el inicio.